Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos los presentes físicamente y a nuestros amigos que nos están acompañando desde sus casas a través de la computadora o el teléfono. Bueno, para nosotros es un placer esta tarde que el doctorado, el postdoctorado en filosofía y ciencia de la educación de la Universidad Católica Andrés Bello se complace pues, que esta tarde presentar una conferencia extremadamente interesante dictada por nuestro amigo el profesor Reinaldo Martínez Fernández de la Universidad de Barcelona. Profesor Fernández, profesor en Ciencias Sociales, egresado de la Universidad Católica Experimental Libertador. Además, es magíster en educación, doctor en procesos cognitivos, es licenciado en pedagogía y ha cultivado toda esa área que tiene que ver con los patrones de aprendizaje. El doctor Reinaldo Martínez en esta área dirige equipos de trabajo no solamente en América Latina, sino también en países de Europa y parte de Asia. Sí. Su presentación tiene como título Patrones de aprendizaje, factores relacionados y sus implicaciones para la formación docente. Profesor Martínez, tendrá 30-35 minutos para desarrollar su idea y posteriormente tendremos la oportunidad de participar los que están conectados a través de internet por la vía del chat. Pueden hacer las preguntas, los comentarios que consideren y por supuesto los compañeros aquí presentes pueden participar a viva voz. Bueno, profesor Reinaldo Martínez, la tarima es suya y estamos seguros que esta presentación va a ser muy nutritiva para todos los que tenemos la oportunidad de escucharla. Adelante. Vale. Hola, bueno, yo creo que esto está bien, ¿no? Con los que están en el otro lado de la cámara. Aquí tengo varios retos. Uno, hablar en 30 minutos, el primer gran reto, voy a intentarlo. Dos, por este micrófono que ya lo usé el martes, que estoy aquí en la Católica, que es un micrófono no micrófono, porque es un micrófono que no proyecta la voz, entonces es como una sensación rara. Y tres, con estas personas online, virtual, etcétera, a distancia, que también se me hace extraño, porque bueno, yo soy más animal de presencialidad, de contacto directo con las personas. Pero bueno, hay alguien ayudándonos con el chat y cualquier cosa, pues lo diréis allí. Pues, como decía el doctor Tulio, patrones de aprendizaje, factores relacionados y sus implicaciones para la formación docente. Bueno, yo trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona y como bien decía el profesor Tulio, patrones de aprendizaje o perfiles de aprendizaje y la formación investigadora en la universidad. Un poco como trabajamos formando investigadores en ciencias sociales y educación, principalmente.
marco de conciencias o de creencias que he comentado y el marco de acción están íntimamente vinculados. Hablamos de unos vínculos direccionales, como decía antes, porque lo que creo sobre qué es aprender y por qué aprendo influye en mis estrategias de regulación y en mis actividades de procesamiento. Y esto explica el rendimiento académico de los proyectos que mencioné antes, y no solamente los trabajos desarrollados por nosotros, sino en un amplio ámbitos territoriales en distintos continentes, Asia, Europa, América. Hay distintos trabajos que demuestran cómo el rendimiento académico, los resultados de aprendizaje, en términos de rendimiento académico, éxito, fracaso, logro, están influenciados por este marco de creencia y acción sobre lo que es el aprender. Y ese... Ah, sí, intento, sí, 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 claro. Vale, vale. Gracias. Sí, sí, gracias, gracias, gracias. Entonces, este marco de creencias que influye en estas acciones, ¿no? Lo que hago para aprender y cómo lo regulo, viene determinado por, como dije antes, por esas creencias de aprendizaje. Pero claro, por ejemplo, cuando un niño, un adolescente, un adulto, o una persona adulta considera que aprender es tener bloques de información, mucha información, y que lo hace para tener diplomas, certificados, eh, suele estar influenciado por una serie de factores personales, familiares, sus rasgos de personalidad, su historia personal, su historia de vida, y una serie de factores contextuales también sobre sus experiencias de aprendizaje que ha tenido y o el ambiente de aprendizaje, las estrategias de enseñanza, la familia, es decir, cómo mi historia de vida sociocultural y personalmente hablando marca, determina mi marco de creencia y de acción. De hecho, con esto, una de las cosas que digo mucho y defendemos mucho es, claro, las personas que llegan a situaciones de aprendizaje, a contextos de aprendizaje, a ciertos ambientes de aprendizaje, sea química, física, ingeniería, economía, en primaria, secundaria, universidad, aquí donde estamos ahora, son cerebros que están aquí con una serie de historias personales y con unos objetivos académicos, pero que están conectados con sus experiencias de vida. Siguiente. Sí, y en esos marcos, o a partir de estos dos componentes o dos grandes componentes de creencias, que es aprender y por qué aprendo, y de acción, lo que hago, inicialmente en este modelo se determinan cuatro perfiles o patrones de aprendizaje. Lo que podemos definir como el aprendizaje significativo, cuando creo que aprender es construir, cambiar, crecer como persona, lo hago de manera intrínseca, me autorregulo, me reviso, me controlo, me equivoco, ajusto, cambio y activo el procesamiento profundo. Hablamos de ese patrón MD o de aprendizaje significativo, ¿no? En resumidas cuentas, personas que se autorregulan, que activan el procesamiento crítico, reflexivo, que viene determinado por esas creencias sobre qué es el aprender, ¿no? Lo contrario, bueno, lo contrario no, hablamos de un segundo patrón, el patrón dirigido a la aplicación, que podríamos definirlo como aquello de ¿para qué me sirve? ¿No? ¿Y esto para qué me sirve? El uso de la información. Entonces, cuando yo creo que el aprendizaje, la información es para ser utilizada, aplicada, normalmente tengo un interés vocacional, profesionalizador, hago un procesamiento concreto, aquello de resolución de problemas del aquí y el ahora, en situaciones concretas, y que puede ser externa o autorregulado. Y luego pasamos en un principio, estos dos modelos, estos dos perfiles, MDAD, han sido considerados y se han identificado como los perfiles o patrones relacionados con el éxito académico, con mejor rendimiento, con la prosecución en la universidad, en el caso de universitarios. Mientras que el patrón RD y el UD tienen que ver con
perfiles más inadecuados, por decirlo de alguna manera, en relación con los procesos de aprendizaje. El RD cree que aprender es incrementar el conocimiento, como dije antes, bloques de información. Normalmente lo hago interesado en las notas, en los certificados, en los diplomas. Está externamente regulado, pero el profesor, profesora que me pone la tarea, me evalúa, me va a dar el certificado, me controla externamente y esto lleva a un procesamiento paso a paso. Daros cuenta que por un lado hablamos de procesamiento profundo, crítico, reflexivo del patrón MD versus un procesamiento memorístico, repetitivo, reproductivo del patrón RD versus el aplicado, el AD. Y hay personas, muchos más de las que pensamos y creemos, incluso en contextos universitarios, no solamente como estudiantes, sino también como profesores, profesoras, que se mueven en un patrón UD, que me gusta cuando estoy en Venezuela, me encanta Venezuela, y es una expresión muy popular que cuando digo en otro lugar no se entiende, ¿no? Entonces son como las personas que podemos definir como el pajarito en rama, que no sé dónde estoy, busco, miro, entonces claro, su motivación es ambivalente, depende de a dónde miro y quién le auxilie. No se regula, ni busca la regulación externa. Cree que aprender es el estímulo que viene de fuera, que me lo diga el docente, el profesor, hay escaso procesamiento, porque son personas que tienden a paralizarse. Podemos pensar, imaginar que estos perfiles, estos patrones, sin duda, estaréis de acuerdo conmigo, que están conectados con historias personales y familiares también, ¿no? De alguna manera, cuando vienes de un contexto familiar más controlador, regulador, etcétera, probablemente te mueves en patrones más externos o en hogares o contextos desestructurados, puedes que te muevas en patrones más UD. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí hay. Sí, sí. ¿Cómo es tu nombre? Carla. Car. Car. Sí, y gracias. Desde antes, al principio estos son como los patrones prototípicos inicialmente desarrollados en el modelo, pero hoy día sabemos que sí, que hay una mezcla y cruce entre estos patrones. Muy curioso, interesante, que suele ser entre MDAD o entre RDUD, como entre los más inadecuados y los más adecuados. O un tipo de patrón que tiene que ver con una unión o como poner en valor todo este marco de conciencia. ¿No? Es decir, cuando identificas el patrón de aprendizaje en alguna persona, que ahora mostraré cómo lo hacemos, esta persona se centra en entender el aprendizaje como construir, usar, incrementar, depende de, y se queda allí, como en este marco de conciencia, ¿sí? Y entonces este es un nuevo patrón que se ha identificado posteriormente. Este modelo nace en 1998, pero por allá por el 2012 ya hablamos de este patrón pasivo, que es todo ese marco de conciencia. Quiero utilizar, quiero hacer, quiero construir, creo, pero no se conecta con la acción. ¿Sí? ¿Me explico esto? Quería ir atrás. Bueno, vamos adelante, vamos adelante. ¿Cómo identificamos estos patrones? Entonces, principalmente hay un cuestionario que es el ILS, que es el Inventory of Learning Style, inicialmente. Estaba desarrollado para estudiantes universitarios de educación superior, Higher Education, y nosotros hemos hecho adaptación para primaria y para el mundo de las organizaciones, el Professional Development. Hacemos una serie de análisis de estos ítems, de componentes principales, de análisis factoriales. Cuando hacemos un análisis centrado en las puntuaciones, en las variables, pero también hacemos análisis de conglomerados,
cuando nos centramos en los sujetos para definir perfiles. Y ahí, como decía Carr, es cuando más claramente salen estas combinaciones, incluso este patrón pasivo que dije antes, otros donde hay como una codominancia de todo, que en esta línea de investigación se ha llamado un patrón flexible. Me adelanto a decir que se relaciona con personas con mayores niveles de estrés académico, inseguridad, ansiedad, algunos de los aspectos que se han relacionado con los patrones de aprendizaje. También más recientemente, desde el 2013, nosotros hemos desarrollado una serie de rúbricas para observación de aula y de observación también de espacios de trabajo profesional en ámbito de la salud y en ámbito de dirección empresarial, de dirección de empresas. Entrevistas, familiares, tutores, jefes, directivos, etcétera. Y una cosa, dos cosas bastante interesantes desde mi punto de vista que estamos haciendo es que además de obtener los resultados cuantitativos de estos cuestionarios y o los cualitativos de estas observaciones o entrevistas, hacemos análisis mixed methods donde hacemos combinación de análisis cual y cuam. Pero no porque tengamos esto, como se decía, una triangulación de que tengo un dato cuantitativo, uno cualitativo y los cruzo, no, sino que el dato cuantitativo de los cuestionarios lo llevamos a lo cualitivizamos, lo llevamos a lo cualitativo. Una vez que tienes todos los análisis psicométricos, alfa, no sé qué, y resultados factoriales, etcétera, al final es como decir, bueno, vamos a poner tres nombres a estos tres perfiles de una manera más cualitativa. Incluso casi como que si le narramos, hacemos una narrativa cualitativa de esos datos. Pero eso no lo hacemos solo nosotros, el equipo de investigadores, sino que lo llevamos a una discusión en grupo focal. Tenemos los datos cuantitativos de estos cuestionarios, los datos cualitativos de estas observaciones de entrevista de ambas o una de ellas, y hacemos grupos focales donde presentamos estos resultados con las personas involucradas, sean tutores, directivos, los propios estudiantes, hacemos selecciones a unos estudiantes, para mostrar estos datos cuantitativos y lo llevamos a lo cualitativo. Y al revés, las entrevistas y las observaciones, ahora estamos utilizando un programa que se llama Lince Plus y con este programa hacemos una serie de categorías y puntuaciones que llevamos toda la riqueza del texto, de la entrevista o de lo que los observadores han recogido a un análisis cuantitativo o a unos datos cuantitativos. Siguiente. Ah. Bueno, esto podemos pasarlo, estos son datos de fiabilidad, a fiabilidad acumulada durante los últimos casi 20 años de análisis de este modelo. Quizás un momentito, donde demuestra la robustez del cuestionario, de los datos que se realiza, a excepción de una subescala que se llama el interés personal, ¿no? Esta subescala inicialmente desarrollada en el contexto original de este modelo en Inglaterra y Bélgica, bueno, Inglaterra, Bélgica y Holanda, en el resto de contextos, en otros territorios, en Iberoamérica, en Asia, en el sudeste asiático, no ha demostrado tener la consistencia ni la fiabilidad que tuvo en el modelo inicial. Entonces hemos redefinido esta subescala, porque es una subescala que entiende lo intrínseco como el placer por el estudio, el placer por el conocimiento, como que la universidad y o los desafíos de aprendizaje me ponen en un estado de relax y de gozo. Que dice, bueno, bien, pero lo hemos visto y a través de entrevistas que estos en el contexto de Iberoamérica, en Asia, pienso en Indonesia, en los Balcanes, son más bien retos que te desafían y te ponen en un estado de estrés, de alerta, de compromiso con tu entorno, que por la competitividad y también por la familia. Una cosa interesante que hemos visto es, claro, la familia. Y entonces, de hecho, esto nos lleva a una cosa que en el contexto original de este modelo, en Bélgica, Holanda e Inglaterra, la autorregulación no es que sea egoísta, sino que es como muy yo, eh,
en mi entorno, pero sin conectarme con él, ¿no? Y en cambio, en el contexto de Iberoamérica, Balcanes, etcétera, y otros territorios, lo que se entiende, el aprendizaje está motivado también por un con mi entorno porque trabajo para él, para ellos y un poco con el modelo AD, pero además con un compromiso, a veces hasta con un legado familiar, etcétera, donde debo responder a ello. Esto hace, si quieres, esta también la avanzamos, esto hace que uno de los aspectos de este modelo que necesita ser revisado es distintas combinaciones con la regulación externa, ¿no? Así como en el modelo de este de aprendizaje significativo, el MD es construcción, interés intrínseco, autorregulado, eh, no es paradójico, ni es un problema tampoco que los estudiantes o las personas que aprenden, y sobre todo en nuestro contexto, requieran de la regulación externa, porque está como desde la casa, la voz del papá, de la mamá, del jefe, del tutor, del director, de la directora, y es como, uff, ¿no? Casi como el señor o la señora que tiene la voz. Entonces, fijaros, cuando esto está enraizado en tu propia historia vital, ¿cómo lo separas de tu proceso de aprendizaje? Entonces, a mí se me ha hecho lógico y claro entenderlo aquí. Cuando esto lo he presentado en Bélgica y Holanda o en Inglaterra, a ellos les cuesta mucho entender que una persona con esto del aprendizaje significativo no sea metacognitivamente hábil. Y además, muy raro que encima tenga éxito, pero lo tienen porque tú puede ser que tu regulación externa la pongas estratégicamente en la persona que te va a guiar de manera adecuada. Entonces, algunas reflexiones de esta generalidad de este modelo es que en lo teórico necesitamos, y esto lo estamos trabajando hoy día, entender la regulación externa como parte también de los procesos de aprendizaje y darle un lugar, ¿no? Pensamos que los estudiantes universitarios o las personas que están en una empresa ya trabajando es como, tú eres lo suficientemente autónomo y deberías ser capaz de, pero tenemos vidas, personas, cerebros, que esto no es así y que requieren un acompañamiento. Y entonces tenemos que hacer el trabajo como de acompañar, yo digo, de acompañar para soltar. Es complejo, pero son formas de aprender, patrones de aprendizaje que también requieren nuestro apoyo y nuestro soporte. Por lo tanto, no todas las clases pueden ser iguales, no todos los procesos son iguales, porque las personas son diferentes. Eh, Otro aspecto que decía Carr, que me decías antes, ¿no? Cuando los patrones se quedan solo en el nivel de la conciencia, ¿no? Yo creo, que es el pasivo idealista, o yo deseo, ¿no? Quiero interés, quiero títulos, quiero, y dice, pero bueno, muévete. Y entonces, este es el pasivo motivacional. Entonces, como otros patrones que también se han identificado. Digas. Tiene que ver con el entorno que me rodea y lo que está haciendo gente de la competencia de otra organización, por ejemplo. Y eso genera algún efecto en mí para, bueno, para seguir aprendiendo, para hacer un doctorado, lo que sea. Y claramente, pero recuérdame tu nombre. Rafi, claramente Rafi, pero y me gusta. Pero fíjate, claro, es muy gastante que yo esté pendiente del otro de una manera competitiva, pero es que esto viene alimentado del hogar, viene alimentado de la escuela primaria, está en los distintos niveles de la trayectoria académica, suele estar alimentada esta competitividad, la calificación, el ranking, y entonces te agotas, ¿no? Cognitiva y emocionalmente en la búsqueda de ese reconocimiento y de ese lugar. Y la escuela y los distintos ámbitos académicos estimulan y valoran esto, incluso las personas que están trabajando en una empresa, ¿no? Cuando el verdadero proceso educativo de educación debería ser centrarme en la persona que aprende, en sus retos,
en sus miedos, en sus debilidades y apoyarle en eso y céntrate en ti y crece tú desde tus limitaciones. Carl. Lo que busca es identificar el patrón y con base en esa identificación, pues ha ido identificando nuevas formas de aprender. Pero adicionalmente, este modelo se plantea en algún punto influir en los patrones para modificarlos, para hacer, por ejemplo, que un modelo de aprendizaje pase al nivel siguiente. Es decir, el modelo, su fin último, aspira también a o sea, digamos, a propiciar que el patrón pueda modificarse o solo queda en la identificación. Claro, no, gracias otra vez. Sí, trabajamos, inicialmente trabajamos en la identificación, en perfilar la metodología, en hacerla rigurosa, fiable, consistente, robusta, bla, bla, bla. Pero paralelamente, y ahora cada vez más, trabajamos en las acciones de cambio, ¿no? Y en el diseño de acciones formativas. Por eso decía al principio, el modelo de patrones de aprendizaje, sus factores relacionados y qué implicaciones tiene para la formación docente, ¿no? Porque creemos que hay que formar al docente, a la docente, para que entienda estos procesos y en función de ello modifique, ajuste su estrategia de enseñanza. Venimos de unos modelos de formación docente hoy día, sin duda alguna, en que trabajamos en el docente erudito o erudita que explique, que exprese, que proyecte la voz, que utilice no sé cuántos recursos, bla, 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 pero poco o nada en céntrate o piensa en los distintos cerebros, personas a los que diriges tu acción docente. Y entonces y tenemos que centrarnos en ello. Porque además, como dije antes, está claro que el MDAD está relacionado con el alto desempeño, mejores estrategias de afrontamiento del estrés, planificación, etcétera, mientras que los RDUD tienen mayores dificultades emocionales, de estrés, de agotamiento, de abandono, y ello nos exige, evidentemente, acciones de cambio, ¿no? Más, la siguiente, por favor. Entonces, en esas acciones de cambio que planteamos y que estamos haciendo, ¿no? Uno, bueno, hacer un mayor seguimiento de los estudiantes UD pasivos, ¿no? De estas conciencias, estas creencias de aprendizaje motivacionales se tienen que conectar con la acción. Pero claro, el estudiante o la persona que aprende en el ámbito que esté, se tiene que tomar conciencia de cómo estoy y que necesito conectar esto con la acción. ¿Sí? Y es muy complejo, porque tomar conciencia, actuar en consecuencia, es fácil decirlo, pero es complejo hacerlo. Porque yo entiendo que tengo que tomar notas, que tengo que tener pensamiento crítico, que tengo que resolver, que tengo que asumir, pero bueno, ¿cómo lo hago? Me empiezo a diseñar un plan, me hago unos esfuerzos y luego el resultado es igual de malo. A veces peor. Y entonces frustración. Y claro, es cuando nos toca, no pasa nada, don't worry, be happy, vuelvo a intentar, nos reajustamos, porque en eso consiste aprender. Pero ¿qué pasa si el contexto de aprendizaje te penaliza por eso? No, estás suspendida, porque tenías 3 horas para hacerlo, o 4 días, o 3, me da igual el tiempo. ¿Sabes? Como que ahí tenemos un gran reto, porque este tipo de patrones de perfiles están en nuestras aulas o en nuestros espacios de aprendizaje. Insisto, a través de los trabajos que hemos realizado nosotros y otros investigadores e investigadoras, primaria, secundaria, universidad, incluso profesores y profesoras de posgrado que se mueven en este tipo de perfiles. Porque son perfiles, además, insisto, relacionados con la ansiedad, con el miedo, con la inseguridad. ¿Y cuántos de nosotros no venimos de esos contextos? Y aquí, bueno, ansiedad, inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Dos, sabemos también que estos patrones cambian cuando la persona se pone en valor
y aumenta su autoconcepto académico, su autoestima, etcétera. Entonces, son aspectos en los que hay que trabajar y eso implica, por supuesto, nada competitivo, sino centrarme en la persona, no en la comparación con el otro o con la otra, sino conmigo mismo y mis procesos, ¿no? Y esto aún poco lo hacemos en los contextos de aprendizaje. Entonces, el valor de la persona en sí misma por lo que es y por lo que hace, y por de dónde viene y a dónde quiere ir. Pero esto, muchas personas, sobre todo los perfiles judé, ni siquiera toman conciencia de ello. O sea, tienen que sentarse a pensar, casi que a planificar un proyecto de vida. Y estas son cosas que nosotros estamos haciendo con niños de 9, 10 años, de 19, de 29 y de 59. Siempre se puede, siempre se puede. Además, esto lo hacemos en contextos de trabajo cooperativo, que es una de las cuestiones que nos ha dado resultados muy ricos, que consiste en hacer grupos de trabajo, parejas o equipos, donde intervienen distintos perfiles o patrones y tienen distintas tareas que les obligan a ayudarse y a enriquecerse uno con los otros. Como trabajan los mismos contenidos, tienen los mismos objetivos, pero desde distintas tareas y distintos lugares. Esto lo podemos conversar en otro momento si tenemos espacio. Y ahora aquí un poco para cerrar, y hablándoles aquí en términos muy generales, por el espacio que tenemos, ¿qué hacemos en esta formación docente? ¿No? Y ahora aquí tengo dos experiencias en educación primaria. Como dije antes, recogemos los datos, aplicamos el cuestionario, hacemos observaciones, entrevistas, bla, bla, bla. Compartimos esos resultados con el profesorado, con las familias, en este caso de educación primaria. Lo que hacemos es empezar a diseñar, ¿no? Cómo entonces a partir de esto, cómo enseño yo geografía o cómo enseño economía o cómo enseño matemáticas. Entonces nos sentamos a acompañar al profesorado a dar estrategias específicas, porque esto depende de cada contexto y cada asignatura, del tamaño del grupo, no es lo mismo 20 estudiantes que 40 que 90, bla, bla, bla. Entonces, bueno, hacemos acompañamiento, desarrollamos estas actividades y bueno, vamos evaluando. Esto es una experiencia que resultó en una asignatura optativa. Por otro lado, hicimos otro trabajo también en educación primaria, donde recogemos estos datos, lo compartimos con el profesorado para mejorar la comprensión lectora, incluso las propias percepciones que los profesores tenían sobre los estudiantes, cómo te vas construyendo, ¿no? Ese perfil o patrón que tiene el estudiante cuando no tienes los recursos para aplicar los cuestionarios y aplicar toda esta metodología que usamos nosotros. Y luego, bueno, viendo cómo eso mejoraba, en este caso, la comprensión lectora. Vemos que en algunos casos sí, en otros no. Y entonces lo que hacemos es sentarnos a hacer como meta reflexión de los resultados de la investigación para reajustar nuestros procesos de cambio. ¿Sí? Pasa a la siguiente. Car. Sí. Acá el estudio se centra en investigar un poco el patrón de los estudiantes, entiendo, y luego pues brindarle al docente la oportunidad de adquirir estrategias que le permitan, ¿verdad?, ayudar a estos estudiantes en su patrón de aprendizaje. Mi pregunta va en función de el patrón de aprendizaje del docente influye en cómo él percibe a sus estudiantes. Ahora, la atención acá es bidireccional, es decir, estoy atendiendo al grupo, pero también estoy atendiendo al docente con base en ese patrón de aprendizaje que tiene, que puede estar influyendo en cómo él está viendo a su grupo. Esto me encanta. Estamos conectados. Pareciera como que he dicho, ven aquí, hágame las preguntas que justo viene la transparencia. Pues sí, justamente. Y esto lo comentaba antes con Mildred. Claro, vengo hablando de los estudiantes, pero claro, tenemos
profesores, bueno, aquí hemos puesto patrón ideal, pero no es ideal. Esta línea, este gráfico en esta zona lila muestra como, pero, dónde deberías ubicarte de manera adecuada, aproximándote a ese aprendizaje significativo de crecimiento, no sé qué. Docentes, profesionales de docencia que se identifican con no me regulo, mi motivación es ambivalente, pajarito en rama, y busco la ayuda, que aquí ya inferimos, buscas ayuda porque no sabes qué tienes que hacer. Me estoy esperando la estimulación de fuera, que me reconozcan, que me den un diploma, que me paguen más, bla, bla, bla. El aprendizaje superficial, la regulación externa, me motivo por el reconocimiento. Esto es respuestas de los propios docentes. Mientras que tenemos otros, suerte también, que se mueven más hacia la construcción, motivación personal, autorregulación, aunque con regulación externa. Esto, top secret en profesores venezolanos, además, en este caso. Siguiente. Y entonces, para finalizar, cerrar esta presentación en 39 minutos. Nosotros hoy día lo que estamos haciendo es, bueno, ahora pienso en proyectos específicos en México, Alemania, Colombia y Brasil, y bueno, en España, perdón, bueno, hemos desarrollado un modelo, más que modelo, un procedimiento en el que uno, identificamos los patrones de aprendizaje de los estudiantes, pero también de los profesores o profesoras. Dos, hacemos sesiones de entrenamiento donde nos sentamos a hablar de los patrones de aprendizaje, así como estamos haciendo ahora, pero imaginaros que ahora después de esto salimos, que sería fantástico, hacemos un café, tal, nos reímos y volvemos y miramos los resultados de nuestros estudiantes y de nosotros mismos de manera anonimizada, y ahí salen cosas chulas, cosas no tan chulas, interesantes, otras no, y salen muchos retos. Y entonces nos sentamos en esas sesiones de entrenamiento, nos sentamos a pensar cómo mejorar nuestra acción docente. Perdón, hacemos este entrenamiento y nos sentamos a discutir cómo mejorar a partir de los resultados que hemos obtenido. ¿Sí? Pero no nos sentamos a pensar cómo podemos mejorar y ya, sino que nos sentamos a pensar cómo mejorar y nos sentamos a diseñar el cambio. Que es esto de iniciar el diseño. Y ese diseño lo hacemos orientado a itinerarios personalizados de aprendizaje. ¿Qué son itinerarios personalizados de aprendizaje? Que nosotros nos sentamos a pensar en que hay sujetos MD, AD, RD, UD, pasivos. Ahora yo aquí el martes pasado he conocido un proyecto muy interesante, que es el oficio del estudiante, aquí en la Católica, y ha sido muy interesante porque han salido 4 perfiles que encajan perfectamente con los 4 patrones de aprendizaje iniciales, ¿no? Y entonces se identifican estudiantes con mayores dificultades, los que tienen ansiedad, baja autoestima, poco esfuerzo, incluso poca conciencia sobre qué es aprender. Entonces, está claro que aquí tenemos que empezar a centrarnos en esos estudiantes. Hay otros con otras características. Con esto resumo el sentido de que no todos somos iguales, hay estos perfiles diferenciados y por lo tanto esto nos lleva a definitivamente a pensar y a tener que redefinir la acción docente y el aprendizaje de manera diferenciada, ¿no? Al menos 2 vías de aprendizaje, 2 vías de enseñanza o 3 de evaluación en los grupos. Yo esto, digamos que lo aplico en mi propia clase, yo hago una clase de psicología evolutiva, y tengo 93 estudiantes y he podido llegar hasta 3 formas de evaluar, de 3 procedimientos, si acaso lo puedo comentar después. En un principio solo hacía 2 y al principio yo mismo decía, bueno, ahora ¿cómo hago yo esto con 90, 93, 87 estudiantes que tengo cada curso? Y os digo que, bueno, casi que esto de manera casi de religiosa, os digo que, o sea, pasan maravillas, pasan cosas increíbles y a mí esto
Por eso además creo mucho en lo que investigamos, en lo que hacemos y cómo lo hacemos, porque tengo evidencias de casi, aunque suene rimbombante, ¿no? De casi que transformaciones de vida, de no solo de estudiantes, sino de profesores, que toman conciencia, wow, como por fin me han dado tiempo de respirar, vaya un poco más lento, tal, ¿sabes? Porque a veces no nos damos espacio para eso. Una vez que hacemos esos diseños, que no son infalibles, evidentemente, implementamos, pero volvemos a evaluar, a reevaluar y nos volvemos a sentar y hacemos una cosa que hemos llamado una meta reflexión sobre ya datos iniciales. De alguna manera, si hablamos en términos de metodología pretest, post-test, esto es como los datos del pretest, el entrenamiento del profesorado, la discusión del pretest, el diseño del cambio, la implementación de ese cambio con el post-test y la meta reflexión del post-test para volver al retest y lo que haga falta, ¿no? De continuidad. Nosotros, cuando he dicho este proyecto que tenemos en Colombia, México, Alemania, Brasil, hemos planteado más o menos como que es un proceso entre 6, 8 semanas que podemos iniciar al menos estas cuatro primeras fases y luego dejar a los grupos que sigan trabajando con asesoramiento, seguimiento, etcétera. Siguiente. Gracias. Bien. Excelente presentación del doctor Reinaldo Martínez. Vamos a iniciar un espacio para preguntas. Los que nos acompañan en línea pueden hacer las preguntas por la vía del chat y los presentes pueden, con la señal de costumbre, pedir la palabra. Adelante, profesora Rafi Ascanio. Excelente. Tengo 3 preguntitas o 4. Me llama la atención de todos los patrones que usted mostró, ¿cuál de ellos, el MD, AD, RD o UD, es el que más se repite en todas las investigaciones? Lo otro es la muestra de cuánto estamos hablando en cada uno de estos patrones, porque además usted está mencionando muchos países. ¿Cuál es el nivel o el estatus de la muestra? O si está contemplado, me explico. Usted mencionó muchos factores dentro del proceso de aprendizaje, pero no vi allí, de seguro está implícito en algo más, el tema del origen de la persona, del muchacho, el estatus económico, de dónde viene, porque en Venezuela sucede mucho eso. Mientras más bajo sea su estatus, el nivel de aprendizaje es más complejo, por un tema de cognición, de mala alimentación, etc. Y la última pregunta, mucha curiosidad, es ¿quién subvenciona todo este proceso de investigación? Porque esto implica mucho dinero. Gracias, Rafi. Alguna de las 4 me la vas a tener que repetir, pero bueno, yo te digo, primero, tenemos poca subvención, ojalá pudiésemos tener más, pero hacemos un trabajo de alguna manera un poco altruista, aunque no del todo, con mucho cariño. Nosotros, de hecho, el GRID, el grupo de investigación, el GRID, en el caso de España, bueno, y para los que me escuchen, la Generalidad de Cataluña. En el caso de España, en Cataluña, que es una provincia, una región, una comunidad autónoma del país, hay unas ayudas competitivas para grupos de investigación que se llama Soporte a Grupos de Investigación, SGR, y nosotros tenemos la bendición de que hace 3 años formamos parte del GRID, que subvenciona parte de lo que hacemos. Hemos tenido apoyos, curiosamente, esto lo digo por Cataluña y ahora hablo por el Ministerio de Ciencia y Universidades de España, que nos quiere entre poco y nada, pero a mí no me importa. Y hemos tenido ayudas del Estado del gobierno de Bélgica, del gobierno de Alemania,
y luego hemos tenido una bueno, maravillosa aportaciones y ayudas de México, Colombia y Brasil. Son países que nos han arropado y nos tienen las puertas abiertas de una manera súper, súper linda. Las clases sociales, me encanta mucho tu pregunta, porque esto lo hemos estudiado y lo hemos trabajado, y me gusta que el estatus socioeconómico no marca diferencia. Independientemente del estatus socioeconómico, más o menos el reparto entre los patrones es lo mismo. Y más o menos es que hablamos de un 20-25% de MD, un 20% probablemente de UD, y el otro 60% se reparte entre el AD y RD, ¿vale? Con dominancia del AD. Te digo las cifras muy en general, ¿no? Esto de datos que tenemos de Iberoamérica, Balcanes, Kuwait, etc. Las muestras son variadas. Nosotros, me gusta también, tenemos el placer, el gusto, hemos trabajado casi de los más pequeñas, 150, 170, 120 estudiantes en una escuela de primaria en Murcia, que me recuerdo ahora, e incluso con trabajo cualitativo. Hemos hecho entrevistas a la familia, a la gente. Bueno, y tengo que agradecer además a mi equipo de investigación, que no lo he nombrado antes. Tengo 6 personas que colaboran, que trabajan, colaboran conmigo. 3 de ellas han hecho conmigo el doctorado y somos los que lideramos y hacemos este grupo, y bueno, y bajamos, hacemos estos datos, bla, bla. Y luego tenemos trabajos, por lo general, hablamos de muestras de 500, 600, 800. Hoy día tenemos una base de datos de 13 años de investigación, donde tenemos más de 7.000 sujetos evaluados, y de esos 7.000, unos 2.000 y algo longitudinal durante 3 años. Yo creo que respondí todas las preguntas. Gracias. Siguiente, me interesa saber qué papel juega la práctica reflexiva en estos patrones de aprendizaje. Y una cuestión más, estos patrones de aprendizaje son dinámicos. Es posible que tengamos diferentes tránsitos no lineales y regresivos en estos patrones durante un proceso de aprendizaje. Esta pregunta no se distingue quién la hace, pero interesante. Adelante. Sí, sí, no, estos patrones de aprendizaje, lo que tenemos de la investigación, lo que nos demuestra es que son bastante sólidos. No quiere decir que no cambien. Pueden cambiar, se cambian, y de hecho creemos que es posible cambiar. Sabemos que es muy difícil cambiar. Nosotros, de hecho, una de las primeras experiencias que hicimos con estudiantes UD de un primer año, como 7º grado, creo que se llama aquí, primer año de secundaria, con 29 estudiantes UD muy deprimidos en unas situaciones muy, muy complejas. Durante un año trabajamos con ellos todos los miércoles, y después de un año observamos cambios significativos en 9. Que una de mis estudiantes decía como, qué horror, ¿no? Y yo la cogí y le digo, ¿cómo que qué horror? Nos tienen que dar un Nobel, porque son de estos 29 que de alguna manera eran como sujetos perdidos. Hemos rescatado 9, o sea, hemos rescatado, hemos cambiado, hemos dado un paso adelante con 9. Ciertamente también casi 2 años después, estos eran niños, niñas de 11, 12 años, y los evaluamos otra vez cuando tenían 14, y digamos los que se mantuvieron en el cambio fueron 6. Hubo 3 que retrocedieron otra vez. Pero porque están muy arraigados, y es que están muy arraigados en los contextos familiar, social. Incluso otro trabajo, un estudio muy interesante que me encantó, que hicimos en el 2015-17, es que viendo estos patrones UD tan rígidos, nos fuimos a estudiar incluso todo el proceso hasta del embarazo de estos cerebros, ¿no? Y entonces, personas, cerebros, niños, niñas no deseados en situaciones de separación, o en los 2, 3 primeros años de vida con otitis, mamitis, gastritis, odontolitis, todas las itis del mundo.
Y desde el punto de vista de neurociencias, entiendes, claro, un cerebro eh, machacado, por decirlo así en términos que nos entendamos. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo mejoramos? Entonces, evidentemente, pues creemos en la plasticidad, en la resiliencia, y esto genera su proceso de cambio, pero es complejo, ¿no? Y la primera parte de la pregunta que me fui con la segunda, que también estaba interesante, eh, porque la segunda era sobre el cambio, es posible, pero es rígido. Y la primera, ah, sí, la reflexión en la práctica. Y entonces, sí, lo que hacemos es un poco el modelo que he dicho, que recogemos los datos y los presentamos para hacer una meta reflexión en el lenguaje de las personas con las que tengamos que compartirlo, ¿no? No, si son un grupo de investigadores, mostramos los papers y los análisis estadísticos y lo que sea. Si son familias o tutores o los propios niños o adolescentes, adaptamos el mensaje para que ellos entiendan y tomen y reflexionen con el objetivo de tomar conciencia. Otro gran reto, insisto, ¿no? Una cosa es que dices esto, lo planteas, tomas conciencia, pero lo que decía antes, ¿no? Tomar conciencia y actuar en consecuencia es un gran reto y que luego tengas un éxito todavía más. Y bueno, luego está la gran trampa de la zona de confort. Yo siempre lo he hecho así, yo estoy bien así, a mí que no me muevan. Y bueno, también es cierto que si hay personas que piensan así, profesores, profesoras, es como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Son los corazones, las almas o los cerebros que no nos toca tocar y no pasa nada. Sí, volvemos con el Don't Worry Be Happy. Gracias. Para los que se conectaron un poco tarde, les recuerdo que está conversando con nosotros el doctor Reinaldo Martínez Fernández, profesor en Ciencias Sociales de la UPEL, magíster en Educación, licenciado en Pedagogía, doctor en Procesos Cognitivos y con postdoctorados en Psicología Cognitiva y en Learning Patterns de la Universidad Utrecht de Holanda. Ok, el profesor Reinaldo además dirige un grupo de investigación sobre patrones de aprendizaje. Un comentario con respecto a la ponencia, que va por dos vías. La primera, en tu planteamiento me hiciste recordar una lectura que a lo mejor tú hiciste cuando estudiabas aquí en Venezuela, porque es de los años 80, de dos autores, uno Gabriela Bronfenmayer y Ramón Casanova, un estudio no psicológico, pero sí sociológico, donde se hablaba de las diferencias en la escuela por los patrones culturales o el capital cultural de los estudiantes. Aquel estudiante cuya vida transcurrió en una familia de profesionales con interés por los estudios, diferente su ambición, su querer aprender con respecto a familias con un contexto cultural diferente. Entonces, primero me hiciste recordar ese estudio de Casanova y Bronfenmayer, Descende. Y lo otro, cuando veo los pasos que ustedes llevan en la investigación, me hizo recordar mucho lo que es la investigación-acción. Efectivamente, ustedes hacen investigación-acción en todo el ciclo de diagnóstico, elaboración de hipótesis, de acción, implementación, nuevo diagnóstico. Me lo hiciste recordar mucho. Y el tercer punto, y creo que es de un gran valor esta presentación porque nos recuerda la compleja tarea de los profesores. Ya la idea de la escuela única y unificadora se acabó. Es decir, los profesores deben establecer las diferencias que deben tener en el aula y no partir de que todos deben tener el mismo resultado, los mismos procesos de aprendizaje, porque eso hace que los que vayan quedando en el camino sean desechados por el propio sistema escolar porque no se metieron en el patrón de aprendizaje único y unificador. Esto nos permite ver la diversidad y el docente entonces establecer estrategias diferenciadas. De allí que
rescato la importancia de la investigación de tu grupo y de la exposición en general, porque es un llamado de atención al papel que el docente debe cumplir más allá de dar la clase. Es decir, es mucho más complejo porque el objeto sobre el que trabaja es muy complejo. Adelante, profesor José Eduardo. Sí, gracias. Nada, una pregunta que me llamó la atención de su intervención. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Una parte que dijo que, bueno, un estilo se caracterizaba por menos estrategia de afrontamiento, ¿sí? Cuando entendemos desde el ámbito psicológico que las personas siempre afrontan, según Lázaro y Forman. Es decir, usted puede afrontar de forma adecuada o inadecuada, pero siempre afronta. Entonces mi pregunta va dirigido allí. ¿Es que no afrontan o tienen un estilo de afrontamiento un poco, vamos a decir, disfuncional, más centrado en la emoción y no en el problema? ¿Es que? Ok, eso. Y la segunda pregunta, bueno, hemos discutido cómo las bases biológicas, las bases sociales pueden influir en el modelo, pero mi pregunta va más dirigido si según estos estilos etcétera, delante de los elementos estresores, las notas, las tareas, no sé qué, tal, podían manifestar niveles entre algunos altos y otros bajos de estos estresores, ¿vale? De situaciones que me estresan. Las reacciones, que es irascibilidad, falta de sueño, ansiedad, incluso había una cuestión como que reacciones en la piel, pocas, pero son sujetos, personas con estrategias de afrontamiento de un alto nivel, ¿vale? Que se esfuerzan y resuelven, ¿no? ¿Y qué pasaba en los estudiantes UD, ¿no? Que estos estudiantes, en este nivel de aquí abajo, su nivel de afrontamiento era más bien bajo, un poco resolutivo, con altos niveles de estrés, con altas reacciones, irascibilidad, ansiedad, pero con bajo nivel de afrontamiento, es decir, bajo capacidad de resolución de esto, con un esfuerzo mediano y un rendimiento bajo. Entonces, bueno, esto para mostrar estos ejemplos de, en resumidas cuentas, no es tanto que, como dices tú, no activen estrategias de afrontamiento, sino que la activan a un nivel muy bajo y poco o nada efectivo. Y luego, decías. Sí, interesante porque lo que hemos encontrado es que los patrones de aprendizaje tienen una aplicación y una dominancia transversal, o sea, como que te atraviesa tus asignaturas. Es verdad que, bueno, es difícil ahora mover aquí, pero bueno, es verdad que, por ejemplo, depende del ambiente de aprendizaje o de la asignatura, que es uno de los elementos del contexto, uno de los factores del contexto. Tú puedes que ajustes
y hay personas que se ajustan o a un profesor, profesora determinada, pero esos ajustes sabemos, perdona, esos ajustes sabemos que son circunstanciales, son para ese momento concreto, ¿sí? Sobre todo los estudiantes MD y MDA, ¿vale? Bueno, cuando ponemos aquí, ¿no? Sí, es verdad que te atraviesan el de dominio general y transversal, pero depende del dominio específico o del ambiente de aprendizaje o del estilo del profesor, puede que yo haga un cambio, un ajuste aquí. Pero suele ser un patrón, un perfil estable a lo largo de mis distintos dominios, pero no a lo largo de mi vida. Por suerte, cambian, se ajustan, se redefinen. No, a ti. Tenemos dos comentarios. Uno de Mario Flores desde México. Sí, saludo a la presentación. Pero uno de Mariana Rebollar, no sé de dónde es, pero dice lo siguiente. De México también, la conoce. ¿Qué opinas de la aplicación del ILS en estudiantes de doctorado? Eh, Genial, maravilloso. La aplicación de este cuestionario, de este material necesario desde nuestro punto de vista, y lo hemos visto en distintos estudios, en educación primaria, secundaria, universidad, doctorado, incluso desarrollo profesional. Hay que adaptarlos a estos ámbitos. Y de hecho, nosotros tenemos adaptaciones de estos distintos niveles. Pero sí, sí, de hecho, parte del profesorado que hemos evaluado, incluso los estudiantes de posgrado que trabajamos en Brasil, son más o menos el perfil de estudiantes de doctorado. Y en líneas generales, es verdad que predomina más un patrón AD, pero también hay características o estudiantes con MD, RD, UD o pasivos. Interesante esa pregunta, lo del doctorado, porque además me lleva a pensar otro pequeñito estudio que hicimos por allí, son los estudiantes que además correlacionan, estudiantes de doctorado, cuyo patrón RDUD correlaciona con la procrastinación y el abandono o la no culminación de la tesis. Todo menos tesis. Estos suelen ser UDEP. Por eso me gusta también y valoro la potencia de estos materiales que utilizamos, porque los cruzamos con otros modelos, como podría ser este u otro, pero en este caso era otro, pero de prosecución y procrastinación, y encuentras que quien abandona, procrastina, resulta que sus puntuaciones elevadas son en el UD. Quien se estresa y no afronta, o sus afrontamientos son bajas, el UD. Quien tiene problemas socioemocionales, punto alto en UD. Entonces, al final nos lleva a decir, hay que, como decía antes, ¿no? Hay que identificar, al final, como decía, hay que identificar a estos perfiles y hacerles seguimiento y acompañamiento, ¿no? Otra cosa es que también, bueno, como decía antes, no es una cuestión que seamos ni salvadores del mundo ni nada por el estilo, pero yo lo entiendo y en mi grupo de investigación lo entendemos como un compromiso con la formación, con el cambio, pero también como a un punto en que si la persona pues abandona el trabajo, el doctorado o lo que sea, pues es su destino también. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya en el chat no hay más preguntas. Si no hay más preguntas por parte de los presentes, muchísimas gracias, doctor Reinaldo Martínez. A usted. Caramba, qué extraordinaria conferencia. Y a los que nos están acompañando en línea, que estén pendientes, pues por las redes sociales anunciaremos nuevos eventos organizados por el postdoctorado en Filosofía y Ciencia de la Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Muy buenas tardes y nos veremos en la próxima oportunidad. Muy bien.
Aquí. Santi.